Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Por segundo día se desarrolló la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos. Las defensas solicitan que se declare nulo el proceso y con ello la inocencia de sus defendidos. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Mientras que la Fiscalía critica los intentos por dilatar el proceso por parte de algunos procesados. Aquí empezamos las noticias de hoy. En 3 salas de la Corte Nacional de Justicia se ubicó a las partes procesales del caso Sobornos 2012-2016. Durante el segundo día de audiencia de apelación a la sentencia por cohecho agravado, los abogados sustentaron su pedido. Todos apuntaron a la inocencia de sus defendidos, incluso la defensa de quienes se beneficiaron de un 40% de reducción de pena por su cooperación eficaz. Busco la inocencia de Laura Terán, estoy convencido de ello y voy a defenderlo con toda la pasión, porque en este país terminan siendo complicados aquellos que son empleados y no aquellos que cometen los delitos. Algunos abogados hicieron uso de la documentación que Fiscalía presentó como prueba del delito. La defensa de los empresarios sentenciados a 8 años de prisión se centró en las facturas que los vincularon al proceso y alegaron que el tipo penal no se adecúa al cohecho. Nosotros se nos ha condenado con prueba ajena, es decir, han utilizado 2 facturas que no nos corresponden, sino es de otro procesado. Pedimos que los jueces del Tribunal de Apelación puedan juzgar sobre la base de lo que realmente se actuó en la audiencia de juicio. Son las estrategias de la defensa para tratar de defender lo indefendible. El pasado 7 de abril, 10 empresarios y 8 exfuncionarios, entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, recibieron una pena de 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado. La defensa del exmandatario argumentó que no existe motivación en la sentencia y que se violó su derecho a la defensa. No hay un nexo causal entre la conducta del presidente y un eventual delito como el que se afirma que se ha investigado. Se han cumplido todas las garantías del debido proceso, se han notificado correctamente, tanto es así que han tenido la oportunidad de presentar todos los recursos horizontales y verticales. Se prevé que esta audiencia se extienda por al menos 2 días más. De concluir con la ratificación de la sentencia, los procesados podrán recurrir a un recurso de casación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El representante de la Comisión Anticorrupción de Manabí dijo ante la comisión multipartidista que investiga al asambleísta Daniel Mendoza que tanto él como otros 6 legisladores tienen influencia en la designación de autoridades en los hospitales. Mendoza se excusó 2 veces ante la comisión y esta ya no lo volverá a recibir. Jorge Chávez compareció ante los legisladores de la comisión que investiga a Mendoza. Él dijo que la corrupción en los hospitales no es nuevo, que desde el gobierno anterior ya había irregularidades. Los asambleístas se han vuelto coadministradores en la gestión de los gerentes y los directores de hospitales y de los coordinadores zonales. Dejó la lista de 7 legisladores que supuestamente influyen en la selección de autoridades provinciales de salud. La asambleísta Berman, que influye en el hospital del IES, la asambleísta Benavides, que influye en la unidad de salud del IES, el asambleísta Carlos Veras, que influye en las unidades de salud de Junín y de Portoviejo, el asambleísta Mendoza, que influye en designación de las autoridades del hospital de Bahía y de Portoviejo, la asambleísta Cadenas, que influye en el hospital del IES de Portoviejo, la asambleísta Karina Artiaga en Chone, el asambleísta Quijije, que influye en unidades de salud del IES. La comisión también recibió a las denunciantes de Mendoza, quienes expusieron la vinculación del asambleísta del oficialismo y la construcción del Hospital Básico de Pedernales. En sus 2 años de gestión como asambleísta, un incremento patrimonial de $137.547.53. Evidencia, señor asambleísta Daniel Mendoza, que usted jugó y se burló del más válido sueño de los manabitas y de los ciudadanos del cantón de Pedernales de tener un hospital. Ellas rechazaron que Mendoza se haya excusado por 2 ocasiones ante la comisión multipartidista. En tal sentido, nosotros
no podemos seguir esperando en la comparecencia. Otras autoridades también se excusaron de acudir y esperan recibir a la fiscal este miércoles. La comisión debe votar un informe para el pleno de la Asamblea el viernes de esta semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Funcionarios del Servicio de Contratación de Obras que facilitaron contratos irregulares en torno al Hospital de Pedernales continúan trabajando en la entidad. Este noticiero tuvo acceso a documentación que demuestra que pese a estar investigados por Contraloría y Fiscalía, siguen en funciones. Se trata de los funcionarios del Servicio de Contratación de Obras Diego León y Johnny Vera, quienes emitieron el informe que permitió la contratación de la compañía Mercampar para encargarse de la fiscalización del Hospital de Pedernales en Manabí. Un contrato que previamente había sido terminado unilateralmente con la firma AC Consult que ganó el concurso respectivo y que terminó siendo entregado a esta compañía que para entonces estaba gerenciada por un exfuncionario del SECOP. Es decir, todo quedó entre excompañeros de trabajo. Además, el León y Vera fueron los encargados de preparar los términos de referencia para el contrato de construcción del hospital, proceso en que el consorcio Pedernales Manabí recibió privilegios en relación a otros postulantes. Ambas anomalías constan en informes con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado. Pero pese a eso, pocas cosas han cambiado tras las puertas del Servicio de Contratación de Obras, pues tanto Vera como León continúan trabajando en la entidad. Incluso el pasado 18 de junio, Vera fue nombrado subdirector de estudios técnicos, como se muestra en este documento. Ese mismo día, 18 de junio, se pedía la salida de León como director nacional de diseño e ingeniería, pero al día siguiente el pedido se dejó sin efecto. Según Fiscalía, dentro de SECOP funcionaba una red de corrupción que estaba manejada por el asambleísta Daniel Mendoza, quien afronta un proceso por delincuencia organizada, donde también se procesa al ex titular de la entidad y a los coordinadores de la zona 8 y 4, mientras que el subdirector de esa entidad es buscado por la policía. El Servicio de Contratación de Obras tiene los días contados, pues fue suprimido vía decreto ejecutivo el pasado 19 de mayo y tiene hasta el 15 de agosto para terminar sus funciones. Las competencias de esta entidad, que durante 9 años manejó cerca de 3.400 millones de dólares, serán asumidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Hospital Teodoro Maldonado compró a inicios de año insumos médicos para la unidad de neurocirugía por un valor cercano al $1.000.000, según investigaciones internas de esa casa de salud. Pese a que se pagó por los insumos, estos nunca llegaron a las bodegas y en su lugar hay otros artículos. Las novedades siguen apareciendo indistintamente de la persona que ocupa el cargo de gerente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, confirmando así que los alcances de la red de corrupción que opera dentro de esta casa de salud no discrimina cargos. El pasado 4 de marzo, el entonces gerente José Jurado Bambino adjudicó el contrato 053-2020 a la empresa Invimedic S.A. para la compra de 286 caja placa cervical para fusión cervical para la unidad técnica de neurocirugía, cada una de ellas a un costo de $3.149. Es decir, por estos insumos, el IES pagó $900.725 más IVA. Invimedic habría entregado los implementos el 24 de abril a la bodega del hospital y recibido el pago por la venta. Hasta ahí parecería una compra más de las centenas que hace mensualmente el hospital. Pero hay una novedad: los insumos nunca llegaron a la bodega, es decir, los afiliados del IES pagaron por algo que no recibieron. Así consta en este memorando del 23 de junio. Tras un inventario de dispositivos médicos realizado un día atrás, se descubrió que en la bodega del hospital había 192 glucómetros, 84 placas cervical con aguja y 9 placas cervical sin aguja, por lo que, detalla el documento, se puede visualizar que físicamente 192 unidades no corresponden a los insumos antes detallados y 94 unidades pertenecen a una parte del kit que debería tener 3 componentes del mismo. La supuesta recepción de los insumos estuvo a cargo de Arturo Álvarez, jefe de la unidad técnica de neurología, y por Enrique Arévalo, guardalmacén de insumos médicos. Por cierto que Arévalo permanece en prisión domiciliaria acusado de peculado. Él, junto a otras 5 personas, fue detenido durante los allanamientos del 3 de junio, que incluyeron los domicilios del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Abdalá Bucaram Puley. En las próximas horas, las autoridades del hospital
hospital denunciarán ante la Fiscalía las novedades encontradas en este contrato. Joana Ramos, 24 horas. Solo una persona de los 21 citados a rendir versión dentro de la investigación por los casos de corrupción en los hospitales del IES acudió a la Fiscalía. El resto se ausentó o pidió diferir la versión. La familia Bucarán y personas de televisión están entre los citados. Los allanamientos continuaron el fin de semana. La investigación por los actos de corrupción en los hospitales del IES llegó hasta el edificio 1 y 2 de las Torres Colón, donde Daniel Salcedo rentaba una suite y Luis Jairala Zunino, ex gerente del Teodoro Maldonado, era dueño de un departamento valorado en al menos $1 millón. Entre los indicios encontrados por la Fiscalía en el departamento de Jairala, consta una caja fuerte, 5 flash memory, documentos personales, un mandil de médico e incluso un reconocimiento entregado por la Gobernación del Guayas hace años atrás, además de un pasaporte a nombre de una mujer de apellidos Baque Manso. La esposa de Luis Jairala Zunino es Lorena Baque Manso. Ella también fue gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y es buscada por la policía. El lujoso departamento de Jairala y un parqueadero está a su nombre. Los compró en el 2013. Por su parte, Daniel Salcedo pagaba $1,200 mensuales por la suite que aparece a nombre de la empresa Lauria S.A. Su gerente es Mervin Acosta Villao. En el estacionamiento se encontró este vehículo Mercedes-Benz de placas PCO 8036. Está a nombre de la empresa Infora Dalvalema S.A., domiciliada en Guayaquil, y como gerente consta Ángel Alvarado Lema. Y las diligencias siguieron este lunes, pues dentro de la misma investigación la Fiscalía citó a rendir versión a más de 20 personas. Fue llamado Abdalá Bucarán Pule y sus hermanos Jacobo y Michelle Bucarán y su esposa Gabriela Pazmiño. Están citados también el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez, la funcionaria Carla Cárdenas, su esposo César Rodríguez, Javier Jordán como proveedor y Daniel Salcedo, pero además los hermanos Alan y Federico Sen, Sara Medina, Jocelyn Mieles, Emilio Pinargote, Carolina Jaume, Flor María Palomeque y Marco Sevillano, entre otros. Flor María Palomeque fue la única persona que acudió a rendir versión hasta la Fiscalía, mientras que la representante de Abraham Muñoz, nombre que usó Daniel Salcedo para huir en la avioneta, llegó a solicitar que se le designe una nueva fecha para rendir versión a su defendido. ¿Sí vendría personalmente? Así es, sí. Y como ya es de conocimiento público, pues él presentó una denuncia por suplantación de identidad. Pero eran amigos con el señor Salcedo. Bueno, pueden ser conocidos. Según lo que me está manifestando mi cliente, es que él hacía las veces de entrenador. Pero no únicamente la Fiscalía actuó este fin de semana, pues este domingo por la noche, sujetos vestidos de policía robaron las bitácoras y otras pertenencias de este edificio. El edificio Cuo, donde precisamente vivía Daniel Salcedo y donde otros personajes también tienen sus bienes. Sin embargo, en días pasados, la Fiscalía ya allanó este edificio. Dayana Monroy, 24 horas. El estado de salud de Daniel Salcedo Bonilla es estable y ya no está en coma ni con respirador. Esto le permitiría rendir declaraciones por los casos en los que se le investiga. Un cirujano asegura que por el tiempo que ha pasado estaría pronta a una recuperación. Una avioneta. Han pasado 3 semanas desde que la avioneta en que salió Daniel Salcedo Bonilla de Ecuador se accidentó. 2 días después, Salcedo Bonilla fue trasladado vía terrestre desde Zarumilla, Perú, hasta Guayaquil. En ambulancia soportó un viaje de 5 horas. De hecho, mientras le leían sus derechos en el cuartel Modelo, dijo que no podía ser detenido y que tenía coronavirus. No puedo estar detenido. Tiene usted derecho a solicitar la presencia de un abogado. Si no lo tiene, el Estado ecuatoriano le otorgará su defensor público. Luego fue internado en el hospital Abel Gilbert Pontón, donde se le hizo la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado y vía videoconferencia hasta compareció. Pero cuando ya iba a ser trasladado a la cárcel 4 de Quito, su salud decayó. Daniel Salcedo, para entonces, según el informe médico firmado por el doctor César Conde, estaba delicado por una lesión pulmonar. Personal de la Casa de Salud dijo a Teleamazonas fuera de cámaras que el paciente permanecía en cuidados intensivos intubado en un estado crítico pero estable, derivado de un hemoneumotórax que se le habría presentado. Es la acumulación de aire y sangre en el interior del tórax, pero fuera del pulmón. Entonces el paciente por lo general va a una operación. Procedimientos quirúrgicos que según la defensa de Daniel Salcedo la semana pasada ya se le practicaron y que lo habrían dejado en terapia intensiva en coma inducido. Pero este lunes Teleamazonas pudo conocer por médicos y enfermeras del Hospital Guayaquil que el cuadro clínico de Salcedo Bonilla ha evolucionado. Está estable. Se logró separarlo del ventilador que asistía a su respiración y lleva así más de 48 horas, únicamente con una cánula nasal que sí le ha permitido hablar. Tomará un tiempo de recuperación de un mes. No es lo mismo que se recupere
ver un paciente de 30 años que uno de 70. Daniel Salcedo Bonilla tiene 31 años y esta sería su tercera semana internado. Para precautelar su salud, el juez Reinaldo Ceballos envió un pedido a la dirección de la Casa de Salud para que solo salga de ahí con el alta médica. Pero si ya está consciente, podría rendir versión en los casos por los que está siendo investigado. Puede estar muy delicado en términos de que tiene una pierna, por ejemplo, muy lesionada o algo por el estilo, pero mientras su conciencia esté completamente clara, su versión es plenamente válida. Incluso de necesitarse un tratamiento médico posterior, este podría ser suministrado en el centro carcelario. Ellos tienen la medicación y los equipos para lo que él requiera. Daniel Salcedo Bonilla es pieza clave en la investigación que actualmente se sigue a la presunta trama de corrupción que opera en los hospitales de la Red de Salud Pública del Ecuador, por lo que su testimonio o hasta una posible cooperación eficaz podría aportar a evitar que lo ocurrido quede en la impunidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Continuamos, amigos, con más información. Con algunas descoordinaciones, el 25% de los empleados públicos regresó a trabajar presencial. En Quito, las plataformas del gobierno, que albergan la mayor cantidad de empleados, retomaron parcialmente su movimiento con atención al público. La zona de mayor concentración de empleados públicos en Quito empezó a retomar su ritmo habitual. Este edificio, que pasó cerrado por más de 100 días a causa de la cuarentena por el coronavirus, este lunes volvió a abrir sus puertas al público. El registro de aquí de la plataforma de las 17 entidades que están actualmente son 3.300 funcionarios, aproximadamente entre 750 y 800 funcionarios serían los que regresan a partir de hoy. El número de empleados tiene que ser menor al 25% de acuerdo a lo establecido por el COE nacional. Y las instalaciones están readecuadas con señalética en los pasillos del edificio y en las salas de espera. Igual cosa ocurre en la plataforma gubernamental sur. La plataforma gubernamental de desarrollo social tiene una capacidad para 3.000 funcionarios. Están ahorita 900 funcionarios laborando dentro de la plataforma. Hay orden y respeto entre los ciudadanos que decidieron acudir a las plataformas gubernamentales en busca de algún servicio. Forman una fila para ingresar al edificio para evitar aglomeraciones en el interior y vuelven a hacer una fila frente a la oficina de la que requieren el servicio, aunque hay descoordinaciones y contratiempos. Hemos venido, ahorita vengo hacia hacer cola y me dicen que tengo que sacar un turno por medio de la página, que arriba hay mucha gente y me dan día y hora, quién sabe me den de aquí para un mes y mientras tanto los trámites se quedan represados. Tras más de 100 días de cuarentena con oficinas públicas cerradas o funcionando parcialmente, decenas de ciudadanos acudieron físicamente este lunes a diferentes dependencias públicas. Así lució la delegación electoral de Pichincha. A través de la vía digital hemos atendido alrededor de 3.000 solicitudes de certificados de votación. Al momento estamos organizados, tomando todas las medidas de bioseguridad. La gente ha respondido muy bien. En el edificio del registro civil la atención es normal. Se observó una mayor afluencia de personas, aunque esta dependencia estuvo con atención reducida durante la pandemia. Estamos desde el 3 de junio, estamos en el 50%, pues desde que cambió la semaforización y hoy las personas del administrativo también se han reintegrado. En la Agencia Nacional de Tránsito también se registró algo de confusión con usuarios que no recibieron atención pese a que solicitaron un turno en línea. Aquí tengo esperando ya casi una hora y ahorita nos dicen que cómo se llama que tenemos que sacar un turno. Salvo estos inconvenientes de coordinación, el regreso del 25% de los empleados públicos en Quito se dio en orden. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Quito registra un incremento de contagios de COVID-19 en varios barrios densamente poblados. Las autoridades aducen indisciplina por parte de la población. No obstante, reconocen que las medidas de seguridad sanitaria deben ser reforzadas. Luego de la reunión que mantuvo el alcalde de Quito, Jorge Yunda, con los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia, la decisión es reforzar los controles en Quito, frente a lo que las autoridades consideran que es producto de la indisciplina social.
mayores controles y eventualmente restricciones más fuertes para la circulación en determinadas zonas de Quito. Lo que hemos acordado es un trabajo intensivo para incrementar las capacidades del sector salud y mejorar los controles de las restricciones que ya existen. Dicen que las medidas y restricciones que se mantienen son suficientes, pero es necesario un mayor compromiso de la gente frente a un riesgo que no para y estará latente por mucho tiempo. Hay una zona aledaña al norte de Chilibulo y en la Ecuatoriana. En esos sitios hemos visto que personas que tenían un PCR positivo salen a contaminar al resto. Esto no es posible. El sistema sanitario trabaja a su máxima potencia y falta personal para incrementar el número de camas para atención de pacientes que requieran hospitalización. No obstante, esta necesidad contrasta con la actitud blanda de los ciudadanos que creen que se trata de una crisis superada. Todos los días luchamos con libadores, todos los días luchamos con fiestas clandestinas, con reuniones, con una serie de aglomeraciones que son innecesarias y que sabemos que ahí hay un alto peligro de contagio. Yunda es insistente en su llamado a la disciplina. No obstante, la toma de decisiones también tiene que ver con las pruebas de detección de COVID-19, cuyo procesamiento no se ajusta aún a los ofrecimientos del alcalde. Las pruebas, no hemos parado de hacer las pruebas pese a las dificultades que hemos tenido de conocimiento público. Sin embargo, se han ido cada vez solventando los problemas de las pruebas PCR, que también hay ya una externalización para duplicar el número de pruebas. En paralelo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y 6 alcaldes de la provincia elevaron un pedido formal de ajustar las medidas de control. Piden implementación de la ley seca y que se adelante el toque de queda desde las 18 horas. Las resoluciones quedan en manos del COE Nacional y serán anunciadas este martes. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y en cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener los protocolos de seguridad y la disciplina frente a una escalada de contagios que se registra en Quito. Moreno habló de nuevas medidas para algunas zonas de la capital. Fausto Yepes informa. Pese a las restricciones y medidas de seguridad, las autoridades muestran un preocupante registro de la violación de las disposiciones a nivel nacional. 1.200 fiestas clandestinas y cientos de conductores de vehículos multados por violar la restricción vehicular. Por ejemplo, el presidente Lenín Moreno se refirió también al caso de Quito y 4 de sus barrios, cuyas cifras de contagios de COVID-19 han generado ya alarma. Hay decisiones al respecto. No podemos poner un policía para cada ciudadano, controlando que no se contagie o que no contagie a otros. Hemos llegado al punto extremo de que se requiere un policía para que cada persona haga lo necesario para cuidar su propia vida. La pandemia no termina con el cambio de color de semáforo en las ciudades. En el caso de Quito, tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chiribulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia de este lunes por la noche, la ministra María Paula Romo dará declaraciones para este día martes a las 9:30 de la mañana, anunciando algunas de las medidas que se adoptarán principalmente en las zonas de mayor nivel de contagio que están ya identificadas. La Universidad Central continuará procesando las pruebas PCR del municipio de Quito. Será a mediados de esta semana cuando la Universidad Central vuelva a tener insumos para continuar con el procesamiento de las pruebas PCR adquiridas por el municipio de Quito a inicios de mayo. La Secretaría de Salud frenó la entrega de estos insumos la semana pasada, porque según explican, la universidad había pedido que se le cancele un valor por cada prueba procesada. Ahora mismo acabamos de tener una reunión con Lucy, que es la directora del laboratorio, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a continuar de aquí en adelante, a sabiendas que este pago no se va a dar.
Según Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud del Cabildo Quiteño, entre el 11 de mayo y el 21 de junio se realizaron 7.400 muestras, mientras que en la semana del 22 al 28 de junio se procesaron 3.600, es decir, se realizaron solo en esa semana 700 diarias. El alcalde, desde antes de que lleguen las pruebas, dijo que se realizarían 1.500 pruebas diarias. No se ha logrado. Guamán sostiene que ese número sí se podrá alcanzar con una externalización del procesamiento, es decir, en aproximadamente 3 semanas se adjudicará a un laboratorio privado esta función. Les he pedido lo siguiente: primero, que tengan acreditación por el ACES, luego de que evalúen que sus equipos sean compatibles con los kits que tenemos, y el tercer requisito es que puedan hacer por lo menos 1.000 diarias. Guamán señaló que las pruebas se estaban realizando con un cronograma heredado del cuestionado exsecretario de Salud, Lenín Mantilla. Sin embargo, desde el 1 de julio dice que iniciarán con un cronograma propio. La idea no es hacer pruebas a gente que tenga síntomas, ¿no? Porque creemos que para eso está el Ministerio de Salud Pública. A nosotros es importante encontrar en los barrios, hacer un mapeo así más geográfico, la distribución de estas personas asintomáticas, porque en gran medida son estas personas las que están haciendo que tengamos este continuo incremento de casos. En cambio, las pruebas que se realizan en la red pública de salud se procesan en el INSPI. Esta institución dice que a diario logra realizar 2.000 muestras y que están preparándose para responder a una segunda ola de COVID-19 en el Ecuador. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Susana González presidió su primera sesión del Consejo Provincial como prefecta del Guayas tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales. En la sesión extraordinaria se eligió a José Yunes como nuevo viceprefecto. La sesión extraordinaria no tomó más de 40 minutos. Aquí Susana González asumió oficialmente este lunes el cargo de prefecta de Guayas. Se tomó lista a los presentes, se confirmó que había mayoría y se dio lectura al orden del día. Hubo también un minuto de silencio para el anterior prefecto Carlos Luis Morales, quien falleció el pasado lunes en medio de investigaciones por supuestos actos de corrupción. Seguido, la designación del nuevo viceprefecto. Se conoció la terna de candidatos y sin dar paso en un inicio a la votación, se proclamó al ganador. La designación como viceprefecto de la provincia del Guayas al señor José Miguel Yunes Parra. Perdón. Su voto, señores consejeros. Así, José Yunes, conocido militante social cristiano, asumió el nuevo cargo y prometió trabajar por el agro de la provincia. Gracias por esa confianza que hoy han dado, señora prefecta. Cuente conmigo. Tras la clausura de su primera sesión, González anunció que suspendió todos los procesos en la institución. No se está comprando absolutamente nada, están suspendidos todos los procesos. González invitó a la ONG Transparencia Internacional para que acompañe su gestión y pidió a la Contraloría haga un examen especial desde el 15 de mayo de 2019 al 25 de junio de 2020, es decir, a la administración de su antecesor. Y sobre la salida de casi 360 trabajadores, la nueva prefecta defendió la decisión, argumentando motivos técnicos. Convertir a la prefectura en un ente técnico y no en un ente político. En la primera sesión hubo también tiempo para los reclamos por la falta de asignaciones por parte del gobierno central. Los alcaldes anunciaron que preparan una marcha para este jueves para exigir el pago de los valores pendientes. Joana Ramos, 24 horas. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Fundamedios advierten que no permitirán que el concurso de frecuencias se politice. Sus representantes esperan que el Consejo de Participación escoja a personas idóneas para terminar de conformar la veeduría que observará el proceso. Tras los señalamientos por presunto conflicto de intereses a los que se sumó el propio ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, Héctor Velasco y María Gabriela Vargas, coordinador y subcoordinadora respectivamente, renunciaron a la veeduría ciudadana que se conformó con la anuencia del Consejo de Participación para observar el concurso de frecuencias. Para reemplazarlos, el organismo analiza otros nombres que deberán ser previamente calificados. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y miembro de esta veeduría, asegura que estarán vigilantes de que el Consejo de Participación Ciudadana califique a personas idóneas. La veeduría ciudadana justamente tiene ese papel tan importante, que es asegurarse que el concurso de frecuencias sea llevado con absoluta transparencia, con alto nivel técnico y con
y respetando principios democráticos. En esto coincide Clever Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Esa comisión o las comisiones que se crean o ya vayan a crear tienen que o deben de tener ciudadanos idóneos. ¿Qué significa esto? Que no tengan rabo de paja. Ambos aseguran que fuera de lo ocurrido con los dos exmiembros de la veeduría, el concurso marcha por buen camino y coinciden que ahora el desafío es desconcentrar las frecuencias, en referencia a que en el anulado concurso anterior se favoreció a 3 grupos con medio centenar de ellas. El reto está en comprobar, verificar que la información que entregan los solicitantes corresponda a la realidad, no encubra este tramado de sociedades y de empresas que finalmente ocultan el verdadero propietario o quien está detrás de la posible adquisición de frecuencias. Estamos vigilantes de que ningún politiquero, vigilantes que ningún testaferro, vigilantes que ningún acaparador, concentración de frecuencias de toda índole pueda tener espacio con nosotros. Esta vez estamos organizados. Hasta el 7 de julio se recetarán las solicitudes para quienes postulen para las frecuencias FM, proceso que terminará en octubre. Para AM y Televisión se espera que sea antes de terminar el 2020. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Les cuento que estoy cada vez mejor, estoy esperando solo un resultado negativo para volver a reincorporarme a mis actividades. El día de hoy vamos a hablar sobre la famosa reapertura de las playas. Esto viene en relación a la pandemia, al cambio de semáforos y a la propuesta del gobierno nacional por pasar a un plan piloto, un proyecto piloto desde julio y aperturar ciertas playas. La apertura de algunas playas entendemos nosotros que responde a la situación epidemiológica de cada uno de esos cantones. Sin embargo, esa información nosotros no la disponemos. Por lo tanto, es difícil opinar desde la objetividad de los datos. Sin embargo, entenderíamos que el COE nacional pues ha analizado cada uno de estos cantones y en base a la situación epidemiológica pues ha decidido abrir una u otra playa en alguno de los sectores turísticos del país. Hay que entender, sin embargo, que nosotros podemos aumentar el riesgo de contagio en lugares de amplia aglomeración de gente. Entendemos nosotros que, por ejemplo, el aglomerar gente en cualquiera de las playas podría aumentar el riesgo de que las personas se sienten en la arena muy juntas y obviamente la cantidad y afluencia de gente sea muy significativa, lo que aumentaría el riesgo de infección y obviamente lo que pondría en jaque a los sistemas sanitarios de aquellas provincias que tal vez no están pasando lo que estamos pasando en Quito. Hay algunos países, por ejemplo, que han tenido ejemplos negativos. Estos son el caso de Reino Unido y de los Estados Unidos. En esta famosa playa de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, se aperturaron las playas y hubo tal cantidad de gente que el gobierno las volvió a cerrar. ¿Por qué? Porque el aumento de gente en estos lugares puede ocasionar futuros contagios. Lo mismo pasó en Estados Unidos, en playas de California, Maryland, Georgia o inclusive en Indianápolis de los Estados Unidos. Esto de aquí es un llamado de atención a la ciudadanía. Si nosotros entendemos que el gobierno nacional está en pro de abrir una o determinadas playas con fines de un pilotaje, pues la ciudadanía tiene que ser corresponsable. No podemos ir a las playas, aglomerarnos y básicamente hacer lo que hemos hecho normalmente. Si nosotros ponemos en riesgo la vida de las otras personas y las nuestras, vamos a aumentar el riesgo de muerte. Por lo tanto, les recomiendo, en estos planes pilotos, la corresponsabilidad es importantísima y entendamos nosotros que protegernos a nosotros es proteger al resto. Nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud. Por tu salud, con el auspicio de